Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. Dios bendiga al hermano pastor, al hermano Alex Villao, a la hermana María Elena Fonseca Sembrano. Señor los bendiga. Les doy la bienvenida a ustedes y a los que se van a estar conectando el día de hoy a escuchar esta célula virtual. Sean todos bienvenidos. Gracias por conectarse. En este momento hagamos una oración para que el Señor sea tomando control de este momento, de este espacio, y nos permita meditar en su palabra, crecer, conocer más a Dios, que el Señor sea hablándonos a través de esta lección. Amén. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Dios, por la vida, por el día de hoy. Gracias te doy porque nos permites el día de hoy buscar. En medio de este día nos permites buscar tu presencia, nos permites meditar en tu palabra. Permíteme ser de bendición y edificación para los hermanos y los amigos. Sé tú tomando control de este espacio y que sea de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, hermanos, por conectarse. El día de hoy la lección se titula El dolor que te sana. Amén. Y nosotros experimentamos dolor, y para nadie es algo, para ninguna persona, para nadie es placentero experimentar dolor, porque es algo que no causa satisfacción, o que nadie quiere experimentar, ¿cierto? Ya sea o físico, o psicológico, o emocional. Nadie quiere experimentar dolor. Pero en esta tarde, mis queridos hermanos y oyentes, quiero decirles que el Señor, nuestro Dios, Él causa a veces dolor en sus hijos, porque Él nos ama. La pregunta, el rompehielo, no es pregunta, es más que todo es una declaración. El día de hoy es una declaración en vez de pregunta. Dice el siguiente statement o declaración, dice: el dolor es una buena señal, ¿cierto? El dolor es una buena señal porque nos avisa que aún no estamos muertos. Si nosotros todavía nos duele la espalda, ¿cierto? Si todavía sentimos por ahí un dolorcito físico, demos gracias a Dios que
todavía sentimos, no sé, nuestras manos, nuestros pies, porque eso significa que esas partes están ahí todavía en nuestro cuerpo, ¿cierto? Y dice, ¿qué opinas acerca de esta frase? De que el dolor es una buena señal. En Deuteronomios 32, 39, el Señor dice una poderosa declaración y Él dice lo siguiente: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Esta lección, hermano, es conjunto de la serie que venimos desarrollando que se llama 7 semanas de restauración. Y muchas veces, como lo voy a seguir mencionando en esta lección, nuestro Dios utiliza el dolor para restaurarnos, para sanarnos, para que nos acerquemos a Él, para que crezcamos en relación con Él. El Señor nos disciplina y Él causa dolor para que seamos hijos obedientes, hijos amados. Y hermanos, a continuación acá hay varias preguntas que el autor nos formula. La primera pregunta es la siguiente: ¿cuál es tu primera reacción ante las situaciones adversas de la vida? ¿Cuál es tu primera reacción ante las situaciones adversas de la vida? Muchas veces en las situaciones adversas que no queremos afrontar, que no queremos pasar, muchas veces reaccionamos de distintas maneras dependiendo de qué tipo de persona es usted. Algunas personas van a llorar, otras van a patalear, otras tal vez sepan afrontar más la situación, otras tal vez quieran señalar a todo el mundo y echarle la culpa a todo el mundo por la situación que están pasando. Dice, muchas personas culpan al diablo. ¿Cuántos conocen personas así? Que todo lo que sucede se lo atribuyen al enemigo. El hermano Carlos Rodríguez, el pastor que me bautizó cuando yo era más joven, cuando estaba en California, él siempre me acuerdo del ejemplo que daba. Y él en una predicación decía, hay hermanos que a todo le atribuyen al diablo. Cualquier cosa dice, es el diablo, es el diablo. Se le cae el esfero, la pluma a alguien y dice, el diablo mentiroso fue. Y muchas veces nosotros todo le decimos al diablo. Muchas veces la situación adversa, las situaciones indeseadas que atravesamos son causa posiblemente de nuestra desobediencia a Dios, ¿cierto? Y no aceptamos que esas son las consecuencias. Otras personas reaccionan culpando a las personas que le han herido. Otras personas dicen, no, es que fulanito o aquel o aquella persona me hirió y ellos tienen la culpa. Por eso es que hay tanto dolor, por eso es que yo me estoy comportando de esta manera, por eso es que ahora ya no estoy dejando de confiar en Dios. Y otras personas, tal vez se puede dar el caso, culpan directamente a Dios. ¿Cuántos han conocido personas así? Que están pasando por una mala situación y dicen, el Señor me ha desamparado, o el Señor se ha olvidado de mí, o el Señor ya no me cuida. Esto es culpa de Dios y culpan directamente a Dios. ¿Crees tú que ese dolor que muchas veces sentimos, te está quitando el deseo de obedecer a Dios? Pues créalo o no, hermanos, deben de existir personas que tienen tanto dolor, que están pasando por una situación tan dolorosa, que ellos han dejado de buscar a Dios, de servirle. Otra pregunta dice, ¿admites que tu renuencia a servir a Dios podría deberse al dolor que hay en tu corazón, del cual tal vez ni siquiera eres consciente? Muchas personas tienen un dolor, pero no lo han podido identificar. Y por eso es que muchas personas a veces se alejan de Dios, dejan de asistir a una iglesia, dejan de, no sé, de tener una relación amorosa con los hermanos en la fe, porque tal vez están pasando por un momento de dolor. Y si usted, hermano, hermana o amigo, es de esas personas que tal vez tiene un dolor y no lo ha podido identificar, esta lección puede ser como medicina para
para usted, para su vida espiritual. Y la última pregunta que nos formula acá el autor de esta lección dice, ¿crees tú que tenemos dificultades para entender el sufrimiento como algo positivo en nuestras vidas? ¿Crees tú que tenemos dificultades para entender el sufrimiento como algo positivo en nuestra vida? Y la verdad es que sí. A veces pasamos por momentos de dolor, de sufrimiento, de disciplina, de corrección de parte de Dios y no lo entendemos. Pensamos que eso no es nada positivo. Más bien asociamos el dolor como algo negativo, ¿cierto? Como que si estamos pasando por un momento de dolor o de disciplina por parte de Dios, lo asociamos como que el Señor no es muy bueno, me está castigando. Pero la palabra del Señor dice que Dios al hijo que ama corrige. El Señor te hiere con un propósito. Es lo que en resumidas palabras es lo que le quiero decir. El Señor te hiere con un propósito. En Deuteronomios 32-39 ya leí este versículo al principio, pero lo quiero volver a leer. En la versión, la palabra dice, vean ahora que yo soy el único Dios. No hay otros dioses fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida. Yo causo la herida y la sano. Nadie puede librarse de mi poder. El Señor es poderoso para hacer lo que Él necesita hacer en nuestras vidas. Hace unas semanas atrás estábamos aprendiendo acerca de Job. Job siendo un hombre justo, siendo un hombre recto delante de los ojos de Dios, que agradaba a Dios y hacía muchas cosas buenas, tuvo que ser herido, ¿cierto? Pero su herida fue sanada y fue con un propósito. Dios no solo nos sana, Él también nos hiere. Esto es algo difícil de entender para algunas personas. Esto es algo difícil de entender cuando afirmamos que Dios es tan bueno que se entregó por nosotros en la cruz. Para muchas personas, solamente el hecho de pensar de que Dios pueda herir o pueda permitir que una persona pase por un momento crítico, por una situación adversa, por un momento de soledad o de confusión o un momento de disciplina, muchas personas pueden llegar a pensar y decir, Dios no es bueno, o pueden pensar y decir, ¿cómo Dios, ese Dios que algunas personas me han hablado de amor, de misericordia, de compasión, que vino, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, cómo ese Dios puede herirme a mí o me pueda permitir pasar por esta situación? Y nuevamente el Señor hiere con un propósito. Entonces, si el Señor hiere, será que tiene buenas razones para hacerlo, y así es. En primer lugar, muchas de las veces por las que experimentamos dolor o situaciones difíciles en nuestra vida son las siguientes. En primer lugar, Dios permite que nuestra naturaleza caída nos cause diferentes problemas. Nuestra naturaleza caída. En segundo lugar, Él puso una maldición sobre la tierra y mientras vivamos aquí tendremos que soportar las dificultades que son parte de la vida terrenal. Y me estaba acordando de cuando Dios le dijo a la mujer, ¿no?, que tendría dolores de parto. Le dijo al hombre que tendría que trabajar y con el sudor de su frente ganarse el pan diario, ¿cierto? Y por último, Dios permite que Satanás siembre odio y maldad en los corazones humanos, lo cual es causa de muchos de nuestros conflictos interpersonales, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos admitir que en nuestras vidas a veces hay conflictos interpersonales, ¿cierto? Cuando la palabra de Dios nos dice que debemos de estar en paz con todos, ¿cierto? Que debemos amar a todos, cuanto más a los hermanos en la fe, pero muchas veces hay conflictos interpersonales y es por causa de las razones que acabé de mencionar. Dice, en resumen, así que el dolor que experimentamos es resultado de nuestra naturaleza caída, de la maldición de Dios sobre la tierra y de la influencia satánica en el mundo. Sin embargo, Dios en su soberanía emplea todo este sufrimiento con un propósito.
El sufrimiento que muchas veces experimentamos, las situaciones adversas que decimos, Señor, ¿por qué me está ocurriendo esto? Esas situaciones, hermanos, no es una situación que usted está pasando en vano, sino que el Señor tiene un propósito con eso. Nuestra parte aquí es tener una actitud positiva, es confiar en el Señor, es tener una actitud positiva ante el dolor, recordando siempre que el mismo dolor es permitido por Dios para lograr su más alto fin. ¿Y qué es lo que el Señor más quiere de la humanidad? Es que seamos salvos. Y el Señor muchas veces permite lo difícil, lo que no nos gusta, lo que es crítico, lo que nos causa dolor, desesperación, para acercarnos a Él. Yo doy gracias a Dios, hermanos, por lo que el Señor ha venido haciendo. Hay muchas personas que en este momento que estamos todos viviendo, que ustedes ya saben cuál es, no lo voy a mencionar porque pues en todo lado se escucha eso, ¿no? Pero ustedes saben el momento que estamos viviendo, pero el Señor ha permitido que muchas personas reconozcan que fuera de Dios nada somos, que necesitamos de Él, que Él es nuestro pan de cada día, que su palabra es nuestro pan de cada día, que Él es nuestra luz y nuestra salvación. Y muchas personas se han acercado a Dios por causa del dolor, del sufrimiento, y damos gracias a Dios por eso. Hay muchas personas que en estos momentos han escuchado el Evangelio, han escuchado una palabra de Dios, y estos momentos han sido de dolor para alguien, pero el Señor está sanando corazones también. Amén. La desobediencia, hermanos, a veces es la consecuencia. Como mencioné al principio de esta lección, la desobediencia de nosotros, no del hermanito, de la hermanita, enfoquémonos en nosotros. Nuestra desobediencia muchas veces causa consecuencias. La semana pasada aprendíamos acerca del rey David y el pecado de adulterio y de homicidio que cometió. Y el Señor sí lo perdonó, restauró la relación que David tenía con su Dios. El Señor le perdonó la vida porque no murió David. Pero si leemos la historia, más adelante vamos a encontrar las consecuencias de su pecado, de todo lo que le pasó por causa de su desobediencia. El hecho de que vivamos bajo la gracia no significa que podemos vivir como queramos. No es una licencia para que hagamos y deshagamos, ¿cierto? Sino que la palabra del Señor también nos dice que los mandamientos de Dios siguen vigentes, hasta el día de hoy. En Deuteronomio 6, del 1 al 6, dice lo siguiente, vamos a leerlo. Deuteronomio 6, lo va a leer del 1 al 5 y habla acerca del gran mandamiento. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. El versículo 3 dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí Dios les estaba hablando al pueblo de Israel. Moisés les estaba hablando al pueblo de Israel de que debían guardar los mandamientos, los estatutos, ¿qué más menciona acá? Los decretos que Jehová tenía para que les fuera bien, para que ellos vivieran, para que gozaran de bienestar en la tierra que el Señor les había dado. Y manda que lo guarde, ¿quiénes? Él, los hijos y los hijos de sus hijos, es decir, por generaciones. En Deuteronomio 6 leemos que Dios espera que todos le obedezcamos.
nosotros, nuestros hijos y los hijos de ellos. El fin de esto es simplemente que vivamos. Y eso es la palabra del Señor. La ley de Moisés y los mandamientos del Señor son buenos, ¿cierto? En cuanto a la ley, la palabra del Señor dice que es buena, es justa y es santa. Somos nosotros en nuestra naturaleza que no podemos cumplir esos mandamientos, ¿cierto? A veces. Pero la ley, los mandamientos del Señor son buenos y son para darnos vida. Si el Señor nos dice algo, es para prevenir que nosotros nos vaya mal, para prevenir que nosotros suframos y para prevenir que nosotros muramos y nos perdamos en una condenación. Colosenses 3:20 y Efesios 6 del 1 al 3 también lo quiero leer. Varios versículos por leer aquí. Colosenses 3:20 dice, habla acerca de la estructura familiar, de que en un hogar están los papás, ya sea el papá o la mamá, si solo hay una mamá o solo el papá. Y esos padres, muchas veces, esa familia está compuesta con hijos, ¿no? Y en esta estructura familiar hay un orden. Está la autoridad, que son los padres, y están los hijos, que son los que obedecen a los padres. Y en cuanto a esto, deberes sociales y de la nueva vida, la palabra del Señor nos dice, versículo 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y a los padres también les dice lo siguiente, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y en Efesios 6, del 1 al 4, también el escritor bíblico de Efesios lo escribe algo muy similar. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y estos versículos, hermanos, habla de la estructura familiar, lo que es los padres y los hijos, ¿cierto? Y el Señor tiene un orden y nos manda a obedecer a nuestros padres, ¿cierto? Y que los padres ejerzan autoridad. Entonces estos versículos enfatizan la obediencia de los hijos a sus padres terrenales como algo que agrada al Señor y trae bendición a la vida. Los padres esperan que sus hijos obedezcan las reglas que se han establecido en cada hogar. El propósito de tener reglas en casa es traer paz y orden a la familia, como también protección para todos los de la casa, ¿cierto? El Señor ha estructurado de una manera en que haya un orden, de que todos estén bien, y los papás obviamente tienen una tremenda responsabilidad porque es criar a esos hijos, es poner orden en el hogar, es hacer que sus hijos obedezcan, ¿cierto? Que no haya conflicto. Y los padres, a los hijos, perdón, los manda a obedecer a sus padres porque es lo bueno y es lo justo. La responsabilidad de los hijos de obedecer está basada en el hecho de que sus padres son mayores y más sabios, pero sobre todo en que Dios les ha dado a ellos la autoridad de establecer las reglas en el hogar. Y gracias a Dios porque ese es el modelo a seguir. Se imagina un hogar donde fuera el contrario, posiblemente habría caos, habría irrespeto, habría mucho desorden, pero el Señor ha establecido un orden y el Señor también nos da este ejemplo terrenal de cómo debemos vivir, pero también nos manda que debemos obedecerle a Él. Así, en cuanto a la estructura terrenal, dice, así que lo mínimo que un hijo tiene que hacer es seguir las reglas de sus padres, y si esto no sucede, lo normal es que sus padres le castiguen por ello, ¿cierto? Y esto tal vez nos trae a la memoria cuando éramos más pequeños y hacíamos cositas por ahí que nuestros papás nos decían, no hagan esto, o no se comporte de cierta manera, o vaya y arregle su cuarto,
o haga cierto oficio, o cualquier cosa nos mandaban, o estudie con juicio, que le vaya bien en la escuela, y los desobedecíamos o no prestábamos atención a la autoridad que teníamos en ese momento, y como consecuencia eh, éramos disciplinados, ¿cierto? A veces nos golpeaban, eh, a veces nos decían en palabras, nos advertían de cómo deberíamos. Y todo esto, hermano, era para hacer de nosotros unos niños buenos, ¿cierto? Hacer de nosotros unas personas que en el día de mañana pudiéramos ser personas que no causáramos daño a la sociedad, ¿cierto? Gloria a Dios por esos padres que corrigen a sus niños, que desde una temprana edad los instruyen en la corrección del Señor, los instruye con modales, con tantas cosas, con respeto hacia los ancianos, con respeto hacia la autoridad, de obedecer la autoridad. La palabra del Señor también nos habla acerca de eso, porque eso significa que su papá y su mamá lo aman, eso significa que nuestros padres nos han amado cuando nos han corregido. Un padre o una madre que no ama a su hijo simplemente lo deja que vaya y se estrelle contra el muro, deja que fracase en la vida, deja que el día de mañana, no sé, esté en las peores condiciones, ya sea encarcelado en una cárcel o que haya caído en, no sé, en vicios. Y muchas veces, no estoy diciendo que necesariamente es así, pero muchas veces los padres tienen mucha influencia del camino o el sendero en que su hijo va tomando. Y pues los padres tienen por eso digo que los padres tienen una tremenda responsabilidad cuando sus hijos están muy pequeños, que los pueden manejar, que les pueden hablar, que los pueden aconsejar, que los pueden corregir, porque llega un tiempo en que los hijos ya están grandes, que se van de la casa y pues ya no hay mucho que se pueda hacer ahí. Entonces, hermanos y hermanas, eso también como parte del mensaje de que tomemos en práctica la palabra del Señor. A nosotros los que somos hijos todavía tenemos padres, y principalmente los que vivimos en un hogar con ellos, a honrarlos, a obedecerlos. Y los papás, dice que no causen ira ni desesperación en sus hijos. Amén. Creo que me salió un poquito ahí del tema, pero pues es algo también relacionado con lo que está diciendo. Entonces lo que quería decir, ya me acordé, es que nuestros papás nos castigan, nuestros padres nos castigan cuando hacemos algo malo, cuando no estamos haciendo las cosas bien, recibimos la disciplina, la corrección del Señor, y pues eso no es nada satisfactorio, no es algo que nos cause una sonrisa en la cara, sino que a veces nos causa lágrimas. A veces nosotros decimos, mis papás no me aman, mis papás no me quieren. Estoy hablando cuando éramos pequeños, ¿no? Que la mamá le decía, mi hijo, yo a usted le pego, pero usted no entiende. A mí me duele más que a usted. Y uno a veces no entiende eso. Pero muchos papás les causa dolor pegarle a su niño, pero lo hace porque los quiere disciplinar, porque los ama, porque quiere lo mejor para ellos. Ahora leamos Job 33, 19, Hebreos 5, 9 y Hebreos 12. Son versículos muy relacionados acerca de la disciplina y la corrección de Dios. En Job 33, 19 dice, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Y acordémonos de la historia de Job, ¿no? Job dijo unas palabras muy sabias cuando su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete, en medio de esa desesperación y esa enfermedad terrible que estaba viviendo. Job dijo, ¿recibiremos del Señor solo el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Recibiremos solo las bendiciones, solo lo agradable a nuestros ojos y no recibiremos la corrección y la disciplina de parte de Dios? Sabiendo que el Señor al hijo que ama corrige. En Hebreos 5, 9, en cuanto a Jesucristo, dice esto, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El Señor Jesús, él mismo, es un ejemplo
de la obediencia. Esta mañana estaba escuchando un versículo que decía que Él, siendo en forma de Dios, dice que no tomó en mucho, sino que se despojó de esa forma y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿cierto? Y en Hebreos 12, este versículo, yo estaba leyendo acá varios versículos, los que el autor me proporcionó acá, los que dio, y estaba leyendo el pasaje y me di cuenta que prácticamente 11 versículos hablan acerca de la corrección y la disciplina del Señor, así que a mí me gusta leer y me gusta también leer en profundidad el tema. Entonces quiero leer también esos 11 versículos. Dice: puestos los ojos en Jesús. Versículo 1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y esos son los versículos en los que más me quiero enfocar. Versículo 5: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y a nosotros nos ha recibido por hijos. Amén. Nosotros somos adoptados, hemos sido adoptados por nuestro gran Dios y Salvador. Versículo 7: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Versículo 10: y aquellos ciertamente, hablando de nuestros padres terrenales, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que no es, perdón, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y el último versículo 11: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gloria a Dios, hermanos. Deberemos dar gracias a Dios por la corrección, por la disciplina que el Señor nos hace, por esos momentos incómodos de dolor que el Señor nos permite pasar, porque el Señor lo hace con un propósito. Tal vez el Señor quiere enseñarnos una lección, tal vez nos hemos descuidado y hemos dejado de andar en su caminar, y el Señor nos llama nuevamente a través de esas situaciones para acercarnos a Él. Amén. La iglesia y el humanismo. Esta lección tiene bastantes puntos. Ahora vamos a hablar acerca de la iglesia. Estoy hablando con los hermanos en la fe y vamos a hablar acerca de una filosofía, un pensamiento humano que el autor acá escribe. Dice: el Señor Jesús es la autoridad de la iglesia. Amén. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. La iglesia, la gran familia espiritual, donde todos debemos obedecer sus reglas. Y acá nos dice: igual que un padre de familia se inclina más al hijo obediente que al desobediente, nuestro Señor bendice a los que le obedecen y castiga a los que le desobedecen. Y esto tiene bastante sentido, ¿no? Los que son padres de familia tienen una mejor relación tal vez con sus hijos que son más obedientes, ven más
con más favorabilidad a esos hijos que obedecen, que hacen caso, que son bien portados. Y los hijos que tal vez son más rebeldes, más desobedientes, más tercos, más descuidados, los padres los disciplinan, ¿cierto? Y muchas veces lo que nos está diciendo acá el autor es que nuestro Dios es así. Dios bendice al hermano, a la hermana, al hijo de él, que obedece sus mandamientos, que obedece su palabra, que se mantiene firme, ¿cierto? En sus estatutos, en sus decretos, en todo lo que el Señor nos habla en su palabra. Y por otro lado, el Señor corrige, disciplina, castiga, hiere a aquellos que son desobedientes. Parece algo difícil de comprender, parece algo fácil de comprender, pero existe en el mundo una antigua corriente de pensamiento llamado humanismo. Hay como una especie de filosofía, yo no sé mucho acerca de esto, pero se llama el humanismo y consiste en lo siguiente, cuyo principal propósito es bajar a Dios al mismo nivel que la corrompida humanidad. Es pensar de Dios tal vez igual como nosotros. Según esta filosofía, el dolor es algo malo. Los que tienen este pensamiento humanístico, si esa es la palabra correcta, ese pensamiento humanístico, piensan que el dolor es algo malo. Si está pasando por dolor, eso es ser algo malo. Y lo bueno es estar en desacuerdo o descontentos. ¿Cómo piensa un humanista? El humanista piensa así. Si acaso Dios existe, debe ser alguien malo y desconsiderado, ya que permite tanto sufrimiento y dolor en el mundo. Y estoy seguro que en nuestra vida hemos escuchado personas así que tienen ese pensamiento, ¿cierto? Ahí están los que dicen Dios no existe y la palabra de Dios dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y están aquellas personas que tal vez sí creen que hay un Dios, pero dice, si Dios existe, Dios debe ser alguien malo, porque entonces, ¿por qué causa tanta maldad, tanto sufrimiento? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué mi amigo le aconteció esto? Si era una persona buena, ¿por qué está pasando por eso? Entonces, ¿les suena familiar esa clase de pensamiento? Este espíritu humanístico se ha infiltrado en nuestras iglesias y está en nosotros. Por ejemplo, y acá nos da un ejemplo para que entendamos más este concepto, cuando nuestras cosas van mal, en nuestro interior tendemos a culpar a Dios por no cuidarnos bien. ¿Cierto? Los hermanos o las personas que tienen este pensamiento, cuando las cosas les van mal, cuando pasan por situaciones adversas, señalan a Dios y dicen, Señor, es tu culpa, me está pasando esto porque tú me has descuidado. Tú has apartado tu mirada de mí. Y si Dios nos pide algún sacrificio, estas personas pensamos que entonces Dios es injusto. Si el Señor nos disciplina o si el Señor causa un dolor, decimos no, esas personas piensan que Dios es injusto. Tal vez las personas que tienen este pensamiento, esta línea de pensamiento, no lo dicen a nadie, ni somos del todo conscientes de ello, pero este sentimiento está ahí, bien escondido en el corazón humano. Muchas personas tienen ese pensamiento, ¿no? De creer que Dios es malo, que cuando el Señor disciplina entonces es un Dios malo. Y al contrario, como he venido diciendo, nuestro Dios es un gran Dios, Él es bueno y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos prosigan al arrepentimiento. Si hay leyes, si hay reglas, si hay mandamientos que el Señor pone en su palabra, amarás a tu prójimo, es para que Él quiere que nosotros tengamos una buena vida aquí en la tierra y para que tengamos una salvación si obedecemos su palabra. Lo que el humanismo olvida es lo siguiente. Ellos tienen esa línea de pensamiento, pero olvidan lo siguiente, de que nuestro Dios es bueno. Olvidan que en el principio Dios creó un paraíso para que el hombre habitara. Dios creó un hermoso lugar para que estuviera ahí y Adán estaba solo y vio que estaba solito ahí, que entonces le dio a la mujer, ¿cierto? Y el Señor les proveyó ese gran lugar para habitar. Y los humanistas también olvidan también
que fue la conducta desobediente del hombre a las reglas del paraíso la que trajo tanto dolor y sufrimiento a este mundo. Por eso Salomón dice en Proverbios 20:30, dice, los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Y entonces la palabra de Dios, hermanos, o los mandamientos del Señor son para traer seguridad a nuestras vidas, para mantenernos bien. Estaba pensando en un ejemplo cotidiano. Por ejemplo, hay un crimen que cobra muchas vidas al año y es las personas que toman y manejan, las personas que beben alcohol y manejan. Ese es un crimen que mata a muchas personas en el año, personas inocentes, porque no solamente a veces el conductor de ese vehículo que está que está embriagado, bajo la influencia del alcohol, no solamente él se muere cuando se pone detrás de un volante, sino que también personas inocentes mueren por causa de desobediencia a la ley, ¿cierto? Porque esa ley terrenal nos dice, no hagan esto, las personas no deberían hacer esto porque no están sobrias para hacer eso. Igualmente así es la palabra del Señor. Estoy queriendo dar un ejemplo para que entendamos mejor. Están las leyes del Señor y es para nuestro propio bien y para el bien de los demás. Y cuando no las obedecemos, pues hay graves consecuencias. Acá dice, el Señor permite el dolor en el mundo para convencerlo de que nosotros regresemos a Él y obedezcamos sus leyes. La mayoría del mundo parece no entender esto y nosotros, como mencioné antes, creo que me he venido repitiendo, pero el Señor a veces permite los momentos difíciles y el dolor y las circunstancias adversas para que nos acerquemos y nos lleguemos a Él y le digamos, Señor, te necesito, no soy nada sin ti, tú eres mi refugio, mi protección, y en Él lo tenemos todo, hermanos. Amén. Dice, al no querer obedecer su palabra, ponemos en duda todo lo que Él afirma ser y negamos con nuestros hechos su bondad. Cuando nosotros somos desobedientes, obviamente, o cuando las personas son desobedientes, van a decir, Dios no es bueno, pero no es así, nuestro Dios es bondadoso y misericordioso. Pero si obedecemos a Dios, a sus mandamientos, demostramos fe en Él y testificamos al mundo de nuestro amor por Él. ¿Cierto? Yo a los hermanos en las células presenciales he dicho esto antes, y yo cuando era pequeño, yo le decía a mi papá, todavía lo digo aún, pero cuando era pequeño lo decía con más frecuencia, le decía, papi, yo sé, lo quiero, lo quiero. Y mi papá me decía, querer es respetar y obedecer al papá, me decía así. De una buena manera, porque mi papá no es muy enojado él. Entonces decía, querer es respetar y obedecer al papá. Y nuestro Dios nos dice algo similar. Nuestro Dios nos dice, si me amáis, tú dices que me amas, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, obedeced a lo que yo te digo. Esto lo dice en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El obedecer los mandamientos del Señor equivale a amarle incondicionalmente. ¿Cómo demostramos al Señor que le amamos? Sí lo podemos hacer con nuestras palabras, con agradecimiento de nuestro corazón, pero lo demostramos obedeciendo y guardando su palabra. El dolor que muchas veces sentimos es simplemente la manera en que Dios trata de enseñarnos el camino de regreso a Él. El dolor que muchas veces experimentamos es simplemente la manera en que Dios trata de enseñarnos el camino de regreso a Él. Amén. Y ya para terminar, hermanos, para concluir, dice, como el buen médico que decide provocar dolor cuando éste es necesario para sanar un paciente, el Señor permite los sufrimientos y aún las tragedias en nuestra vida para salvarnos. El Señor hiere con propósito. Estemos agradecidos con Él. Sus caminos son los mejores. Aunque a veces tengamos que ser heridos, recordemos que el dolor de Dios nos sana. Ya para
terminar ahora sí definitivamente, la última pregunta es, ¿por qué no entregar todo este dolor a Dios ahora mismo? Entonces, hermanos, espero que la lección haya sido de edificación para su vida, que haya podido entender la palabra del Señor. Esta lección tenía varios puntos, seguramente hoy fue un poquito más larga, pero yo realmente espero que entendamos que el Señor, Él tiene un propósito, que las cosas cuando suceden en nuestra vida, el Señor las causa con un propósito, muchas veces para que nos acerquemos a Él, para que el Señor nos sane y reconozcamos que Él es nuestro todo. Entonces, hermanos, ahora hagamos una oración. Démosle todo nuestro dolor al Señor. Si hay tal vez dolor en nuestro corazón, pidámosle que Él sea ayudándonos a ser pacientes, ¿cierto? A saber esperar, a saber sufrir también, a saber entender que Él está ahí y que Él está obrando y que muchas veces no entendemos los planes de Dios, pero que nuestro Dios, Él es bueno y que Él tiene un propósito para todo. Entonces hagamos una oración en este momento y me despido de cada uno de ustedes. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que se conectaron el día de hoy. Hagamos la oración. Señor Jesús, gracias te doy, Señor, por tu palabra, porque tu palabra tú me has enseñado, Señor, que tú eres un buen Padre, que nos ama, que nos cuidas, que quieres lo mejor para nosotros, que tu palabra nos ha enseñado, Señor, a través de estos versículos, que si somos obedientes a ti, Señor, nos va a ir bien en la vida, que si somos obedientes a nuestros padres, a la autoridad, nos va a ir bien, que tú eres bueno, Señor, que tú también, Señor, nos disciplinas, nos corriges, cuando nosotros, Señor, somos desobedientes y rebeldes y tú lo haces con una buena causa y es porque nos amas, porque quieres el bien para nosotros. Ayúdanos, Señor, a soportar, Señor, el dolor. Sé tú sanándonos, sé tú, Señor, glorificándote, Señor, en medio de las situaciones adversas. Permite que las cosas, Señor, que parezcan adversas se conviertan para bien, para nuestro bien. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, de los amigos. Sé tú bendiciéndoles, sé tú ayudándoles, sé tú sanando el dolor que hay en sus vidas. Yo te pido, Señor Jesús, que nos ayudes, Señor, a entender, a comprender, a amar tu disciplina, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, hermanos, por conectarse. Esto fue Grupos Transformando Vidas de la Iglesia de los Pentecostales de Tri-City. Deseo que tengan ustedes un buen día y deseo que esta palabra se quede en sus corazones. Amén. Señor los bendiga.